Viendo lo que dice la palabra de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados. No había más oportunidad para nosotros. No había gozo. ¿Cómo podría haber gozo en alguien que se ha muerto? No podemos reflejar. No podemos reflejar esa gloria de Dios. ¿A causa de qué? De que nuestros sentimientos muchas veces están muertos. Y por eso era necesario la sangre redentora del Señor Jesucristo. Amén. A veces, muchas veces, mira la introducción, como seres humanos somos tan insensibles que no comprendemos, principalmente en nuestra juventud. Cuando yo tenía la edad de 12 años murió mi mamá. Todavía mi razonamiento sí lo sentía, pero todavía mi razonamiento como persona estaba un poco frío. Todavía no había despertado ese sentimiento fuerte. Porque todavía sentía que era un niño, lloraba y pensaba, pero con el tiempo solamente quedó así. Me fui criando con mi papá. A la edad de 17, 18 años, yo veía a mi papá y mi papá decía, yo quiero que tú seas alguien de bien. Quisiera que tú fueras alguien mejor que mí. Él se menospreciaba en ese momento. Porque posiblemente en ese tiempo él no había conocido a Jesucristo. Él andaba en casinos y andaba en lugares donde él se sentía feliz, pero no podía escapar de esos lugares. Y él me decía, yo no quiero que tú seas como yo soy. Y muchas veces me decía, yo quiero lo mejor para ti. Y a veces como seres humanos, yo llegué, me acuerdo, y me empecé a relacionar con personas que no me iban a llevar a lugares buenos. Gracias a Dios yo no agarré vicios, pero empecé a cambiar mi conducta y empecé a herirle el corazón a mi padre. Porque de repente empecé a venir con pantalones cholos. Y él me decía, eso no. Y yo lo hacía, pero el amor de él permitía que yo anduviera así. Luego empecé a ponerme aritos. Yo tenía aritos. Y mi papá lloraba. Porque yo me le presenté así. Ve el testimonio, hermano. Y usted va a comprender el amor de un padre. Y yo le llegué así. A los días, en mi trabajo llegando, me confunden con mareros y me ponen una AK-47 y así. Porque en nuestro país confunden todo. Y yo en ese pensar decía, ¿será que me voy a morir? ¿Qué voy a hacer? Y empecé a entender yo y dije, mi vida tiene que ser otra. Y fui hablando con mi papá y me decía, mira hijo, tú vas a crecer. Vas a llegar a ser un hombre maduro. Cuando tengas una familia, cuídala. No trates de dañar a tu familia. Mira a tu alrededor, me decía, ¿cuántas personas ves sufriendo? ¿Cuántas mujeres las ves solas con hijos? ¿Cuántas personas las ves que andan llorando, tristes, afligidas? ¿Cuántas cosas tú puedes ver? Me dice. Y yo me quedaba meditando en esa palabra. Pero a la misma vez había un poder del mal sobre mí. Porque por más que me decían esas cosas, yo seguía haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Seguía mujeriando, seguía reuniéndome con los amigos. Y ese es el proceso de muchos cuando venimos creciendo. Escuche la introducción, porque son cosas que están pasando y siguen pasando. Pero llegó un momento que tuve un encuentro con Dios. ¿En qué manera? En que mi vida ya no volvió a ser la misma. Me empezó a pegar una enfermedad que yo no podía respirar. Y muchas veces era malcriado, a veces con mi familia, con mi papá. Una vez por la ventana, yo lo veo que él se resbaló y se cayó. Y yo viendo por la ventana. Y yo le decía a mi papá, ¿qué te pasa? Nada. Bien. Y decía yo, mi papá está enfermo y todavía me dice que nada, decía yo. Pero a la misma vez la misma frialdad de mi corazón
como que no pasaba nada. Como que no pasaba nada, y decía yo, ¿a qué causa, Señor? Digo, ahora este tiempo ese corazón estaba tan duro. De ver yo mi familia sufrir, mi papá envejeciendo, los años enfermo, cayéndose, a veces en una cama quejándose, yo no le puedo dar ni un abrazo. Poderoso Dios. No le puedo decir que lo amo, decía. Y lo vi todavía morir. Algo que parte y te traspasa el corazón. Ver la agonía de tus papás. Las personas que amas se van y no la vuelves a ver. Mire, eso es duro, porque escuchas cómo se quejan y cómo ellos a veces se lamentan de no haber hecho muchas cosas. Y mis ojos estaban viendo esas cosas. Mi primo me miraba todo eso porque él estaba viviendo conmigo. Llegó un momento que sufrimos tanto en esa forma y yo decía en mi mente, pero es que no puedo hacer nada, y mi corazón herido, y guardaba todas estas cosas. Pero dije yo en mi mente, yo tengo que cambiar mi esquema, pero no lo cambiaba. Hasta que llegó la enfermedad entonces a mi vida. Cuando llegó la enfermedad fue como un muro. Porque decía yo, ¿cómo voy a hacer para cambiar mi vida? Busqué los médicos, busqué todo lo que yo estaba en mi posibilidad. Y nada de eso cambiaba. Hacían llamados los pastores y los ministros que tenían los pastores en las iglesias. Y decían, el que esté enfermo pase enfrente. El que no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador pase enfrente. Y mi corazón decía, pasa. Pero dentro de mí había una voz grande que decía, no pases. Los hermanos quieren orar por ti, pasa. Pero había dentro de mí una oposición que me decía, no pases. Levanta tu mano, adora a Dios. Había una oposición dentro de mí, no lo hagas. Y ahí es donde yo comprendí este texto. Ciertamente estamos muertos en delitos y pecados. A causa de la maldad el pueblo no puede adorar a Dios. A causa de la maldad el pueblo se le ha olvidado que venimos a adorar al Criador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al cual nos dio vida eterna. Ahí entendí que ya no era yo. El propósito era adorar a aquel que nos dio la vida, aquel que nos hizo nuevas criaturas, aquel que nos hizo nuevas personas, que nos hizo entender que a pesar de ver esos sufrimientos, Él quiere que ahora nosotros hablemos de su palabra, de su poder y de su sangre redentora, para que aquellos que mueran en Cristo alcancen la vida eterna. Eso es lo que Dios a Él ahora, ¿de dónde el Señor nos ha sacado cada uno de nosotros? Porque de donde el Señor nos ha sacado, nosotros tenemos que hablarle a esa gente, a esa generación, y contarle de esa sangre redentora, de ese poder que hay en Cristo Jesús. Porque posiblemente muchos corazones, al ver las aflicciones, no se pueden levantar, han caído en depresión y en ansiedad, se han perdido en vicios, en droga, en alcohol. Porque perder un familiar a tu edad mínima, eso es algo duro. Que se te vaya un ser querido es algo que te parte el corazón. Alguien que tú amas te parte el corazón. Un ser querido, alguien que tú amas te parte el corazón. Ahora imagínese la creación cuando Dios dijo, voy a dar al hombre y se la doy a Jesucristo. ¿Cómo se siente el Señor Jesucristo cuando vio que lo que el Padre le ha dado está muerto? Está tirado ahí, se ha caído. ¿Cómo ve Jesucristo cuando ve desde el reino de los cielos ese gozo celestial, adorando al Padre y gozándose y mirando a la humanidad con su corazón sencillo,
sin sentir esa adoración, esa presencia de Dios. ¿Cómo se siente el Señor? El Señor, en su amor, ¿sabe qué le dijo al Padre? Padre, yo dejo esto, yo voy por ello porque los amo. ¿Por qué? ¿A qué causa? Porque el Padre le prometió que nos daría eternidad. Y lo vamos a leer. Váyanse a 1 de Tito, del 1 al 2. Tito 1 al 2. Y mire lo que dice el apóstol. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Tito 1, versículos 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza de vida eterna, mire esta palabra, esta es la fundamental, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios prometió esa vida eterna a nosotros. Amén. El Señor no quería que pereciéramos ni que estuviéramos muertos en delitos y pecados. El Señor siempre quiso que nosotros nos deleitáramos en Él. Aleluya. Fuimos criados, dice, para alabanza de su gloria, para la gloria de Él. Pero a causa de la desobediencia, el hombre murió. Y tenía que venir alguien a pagar precio de sangre a causa de esa revelación del hombre. Porque se tenía que cumplir la promesa de Dios de darnos vida eterna. Amén. Se tenía que cumplir. Pero ¿quién de los hombres lo hubiese cumplido? Si dice que Dios miraba la tierra y no había ni uno. No había ni uno. Porque el sentimiento, el corazón de nosotros los hombres es frío sin el Señor. No tenemos sentido. No hay ese amor verdadero. Por eso vemos que de repente como seres humanos nos atacamos. Porque ¿de dónde vienen? Dice los chismes, las críticas. Viene de nosotros como miembros a veces. Porque no estamos comprendiendo el mensaje. El mensaje no somos nosotros. El mensaje es Cristo que vino a darnos vida a nosotros en este lugar, hermano. Y por eso en este lugar todos nosotros como hermanos tenemos que glorificarlo a Él. El propósito de reunirnos aquí es adorarlo a Él, exaltarlo a Él y que ya en los cielos vean la gloria de Dios manifestada en esta casa. Ese es el verdadero propósito, hermano. Ese es el verdadero propósito, que la adoración salga de este lugar con ese olor fragante. Amén. Porque en el cielo yo no te voy a predicar ni nadie te va a predicar. En el cielo nos vamos a gozar eternamente. Amén. La predicación se hizo para nosotros, para comprender a quién venimos a exaltar en este lugar. No para que me vean, ni para que vean, ni para que hagan. No, que todo lo que hagamos sea para darle gloria al que vive. Amén, aleluya. Él preparó hombres y preparó mujeres para que todos hablemos. El problema es de que no todos quieren recibir la palabra de Dios. Pero Él vino un remanente fiel. Tiene un remanente fiel. Un remanente que su corazón está receptivo a escuchar la palabra de Dios y a ponerla por obra. Pero ¿sabe una cosa? Lo vamos a leer en la oración de Jesucristo. San Juan 17. Y dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Aleluya.
es poder reconocer, hermano, que en este lugar venimos a adorar al que vive y reina, al que nos dio la vida eterna, aquel que merece ser exaltado por nosotros. Así es, aleluya. Porque de otra manera no vamos a poder alcanzar nada. A veces nos estamos matando como seres humanos afuera, adentro, sin entender el propósito, que el propósito de esta reunión es adorar al que vive y reina, que es Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Que nadie desvíe el pensamiento central de la iglesia, ni nada, hermano, ni enfermedad, ni problema, ni trabajo. Que nadie desvíe el pensar de venir a la casa de Dios. Es que todos trabajemos en la obra de Dios. Amén. Que todos hagamos las cosas para Dios. Y cuando hacemos esas cosas, nuestra mentalidad cambia, hermano. Si yo vengo a la casa de Dios, yo vengo a hablar del que vive, del que reina, hermano. Aleluya. Y que comprendamos que solo en Él hay salvación. En Él, porque le pertenecemos a Él. Amén. Dios creó todo para Él. Y dice, pero somos de Él. Dios se lo entregó a Jesucristo, nos entregó a Jesucristo, le pertenecemos a Él. Él dejó sus comodidades para salvarnos a nosotros. Él le pegaba hambre, le pegaba sueño cuando iba en la barca con Pedro. Dejó todas sus comodidades por venir a ver este mundo. ¿Cómo estaba este mundo? Lleno de maldad, de tinieblas, dice la palabra de Dios. Imagínense ese precio de la redención de Cristo. Venir a rescatar lo que se había perdido. Venir a meterse donde recibió rechazo. A los suyos vino y los suyos le rechazaron. Pero a pesar de eso, Jesucristo permaneció firme. Porque Él sabía cuál era la voluntad de Dios. Tienes que comprender cuál es la voluntad de Dios en tu vida. ¿A qué vino Cristo a tu vida? ¿Qué te quiere mostrar Cristo? Te quiere mostrar el camino. Te quiere mostrar los dones y talentos que tenemos todos nosotros. Él no quiere que tú te quedes ahí nada más. Que tú demuestres cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos. Que los pongas en práctica, predicando a las personas. Y no solo aquí, en todo lugar, hermano. Que las personas vean que cuando salimos de aquí, ¿dónde se congrega ese hermano que dedicamos? ¿Dónde está congregado este hermano? Porque este hermano, desde que viene a este lugar, se siente una atmósfera diferente. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién hace esas cosas? La sangre redentora de Jesucristo que está sobre usted. ¿Ve cómo concuerdan toda la palabra de Dios? Ese es el propósito. Porque si no se cumple el propósito, usted se va a aburrir de estar ahí sentado. Y si se aburre, va a empezar a criticar, va a empezar a sentirse mal, menospreciado. Y ahí es donde está el problema. Porque nos aburrimos, dejamos de venir a la casa de Dios. Dejamos de hacer la voluntad de Dios. Pero cuando usted sale de aquí, recibe el mensaje y lo pone por práctica, los que lo escuchan afuera, los que el Señor le ponga por enfrente, ellos van a ver la sangre redentora de Jesucristo en su vida. Amén, aleluya. Muchas personas pueden recibir sanidades, consuelo a su corazón. Y eso es hermoso. Porque sabe una cosa, el Señor le estaba dando consuelo en esta oración a sus discípulos. Y yo la estaba meditando, ¿por qué? Poderoso Dios. Porque sabemos que el Señor estaba por partir y sus discípulos tenían el corazón destrozado. Pero esto lo vamos a sentir, lo que realmente sentimos, lo que es perder a un ser que tú amas. Gloria a Dios. El Señor vino a rescatarnos, pero sabía que Él tenía que volver al reino de Dios. Ahora los discípulos que estaban con Jesucristo sentían angustia porque ¿quién nos iba a defender? ¿Quién? Porque anteriormente el Señor les estaba diciendo a ellos, en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. El Señor les venía diciendo, sobre vosotros vendrá el Espíritu Santo. Él los dirigirá a toda verdad y a toda justicia. Pero eso no era suficiente para los discípulos. Ellos estaban acostumbrados a que el maestro anduviera con ellos. El maestro daba alimentación. Incluso en los textos bíblicos dice que él les decía, les ha hecho falta mientras ustedes han andado conmigo. Cuando venían los fariseos se ponían ante ellos y dice que cuando los criticaban el Señor los defendía.
entonces, ¿y qué vamos a hacer si se nos va el maestro? ¿Está comprendiendo? Mientras ellas andaban con el maestro, muchos estaban lamentándose, llorando, esperando el Mesías. Mientras el avivamiento estaba entre ellos, imagínense, entre la mayoría de la multitud, muchos estaban allá llorando. Mientras el Señor estaba haciendo sanidades, milagros, dándoles las señales que los profetas habían hecho, muchos estaban allá entristecidos. A veces podemos venir a la casa de Dios, pero si no miramos todas esas cosas, hermano, es que nos falta que Cristo nos resplandezca. ¿Cuántos venimos y sabemos que Cristo está en el templo? Aleluya. Si no chocamos con Cristo, va a ser difícil entender. Si no tenemos un verdadero encuentro con Él, va a ser muy difícil poder comprender los propósitos. Yo no quisiera que nadie venga a la casa de Dios y se vaya como vino, sino que entendamos cuál es el propósito del Señor. Que el propósito de Él era darnos vida eterna, enseñarnos, dirigirnos y que confiáramos en el poder del Espíritu Santo en toda obra. Por eso le decía yo que usted tiene que poner por obra lo que usted está aprendiendo también aquí. Aleluya. Y confía en el poder del Espíritu Santo. Porque muchas veces pueden decir, no, si no va el hermano Jorge, si no va el pastor, si no van los que predican. No, hágalo, usted confíe en el poder del Espíritu Santo. Amén. Confíe. Porque eso era lo que estaba pasando con los discípulos. Ellos estaban tristes. Porque ellos estaban acostumbrados a ver las grandes obras que el Señor hacía. Dice que eran multitudes que lo seguían. Y muchos eran sanados. Pero de esas multitudes, muchos se alejaron, se apartaron. ¿A causa de qué? A causa de la maldad que hay en el mundo. Hay mucha maldad. Se nos pueden acercar personas a dañarnos el corazón para querer desviar propósitos. Y si no lo buscamos en oración, y si no le demostramos a la gente que de verdad le queremos servir, va a ser muy frágil de que a nosotros nos dañen. Esta oración es una oración pública que el Señor se la está dando a Juan. Porque nosotros estamos viendo que Él está manifestando la oración ante el Padre y le está demostrando el amor que Él tiene. Esta es una de las grandes oraciones poderosas que estamos viendo en nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos. Y le dice, mire lo que le dice el Señor. En el versículo 4, 17:4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me dijiste que hicieses. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ven. Hermano, no cualquiera va a despreciar la gloria donde estaba por salvar algo que despreció a Dios. Alguien que no le interesaba servirle con todo el corazón a Dios. Usted se imagina que alguien te ignore en sus propios caminos, que no le importe. Es muy fácil renunciar y decir, yo no, ¿para qué? Imagínense el amor de Dios. Dar a su Hijo y su Hijo dar su vida por nosotros. No merece que nosotros lo glorifiquemos en la tierra. No merece gloria y honra al que dio la vida por nosotros. Si te está hablando claro, que le dice, Padre, yo quiero esa gloria que tuve allá contigo. Porque lo dejó todo. Lo dejó todo. Vino a prepararnos. Nos vino a demostrar su amor. A pesar de todas las cosas, Él en ningún momento bajó los brazos. Él le dijo, Padre, todo está cumplido. Todo lo hemos cumplido. Ahora glorifica a tu Hijo. ¿Y cómo se iba a alcanzar esa glorificación? A través de la redención. A través de la cruz del Calvario. A través de la muerte. Y cuando la muerte tuviera posesión de Cristo, ¿qué decía la humanidad? Hasta ahí acabó todo. Pero cuando vino el Señor y demostró, cuando vino nuestro Dios y mostró que Cristo había cumplido toda la ley,
y que había cumplido todo lo que estaba escrito, la muerte no tuvo potestad de Cristo. La muerte no tuvo potestad porque no se pudo haber hallado culpable. Al contrario, él se levantó, dice la palabra de Dios. Y cuando viene, dice María Magdalena y lo quiere tocar, y le dice, no, no me toques, porque todavía no ha ido al Padre. No había quien fuese al Padre. ¿Y qué se iba a hacer con esa sangre? ¿Qué se iba a hacer con esa marca? ¿Qué se iba a hacer con ese punzazo? Él iba, mire, como el sumo sacerdote, y le dijo al Padre, Padre, nunca nadie pudo haber hecho esto, pero lo hice, Padre. Aleluya. ¿Qué hago con esta sangre redentora? Esa sangre redentora nos cubrió de todo mal y de todo pecado. Y cuando el ángel de la muerte quiera venir sobre nosotros, no tiene potestad, caerá este cuerpo, pero nuestra alma será el sumo sacerdote se presentó ante el Padre con las marcas y con la sangre redentora. Aleluya. Imagínese el poder. ¿Se imagina la magnitud del poder y lo que Cristo soportó? La muerte no pudo. Fue glorificado con el Padre porque logró llegar. Y si llegó Jesucristo, llegamos nosotros. Porque su sangre nos limpió de todo pecado. Ahora nosotros tenemos el gozo de la salvación en Cristo Jesús, hermano. Déjale con manos a Dios. Ese es el gozo, saber que Cristo nos dio vida eterna. Nos dio la vida eterna. Aleluya. Y esa es una gran victoria para todos nosotros, hermanos. Es una gran victoria porque no tienen potestad sobre nosotros. Gracias a Cristo. Y estaba orando por Él en este momento, imagínense. Y no lo terminamos y lo leemos todo, pero es hermoso. ¿Verdad? Es hermoso poder ver cómo el Señor amor que nos tuvo. Y dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste. ¿Ven por qué ahora nosotros decimos eso, verdad? Fueron para Dios, hechos suyos, pero para Él. ¿Y qué sucede cuando vino el enemigo y nos quiso arrebatar? No, les digo que estos son míos. Estos no te los entrego. Si a mí me toca ir por ellos, yo voy. Pero tú no tienes potestad sobre mí. Porque Cristo se levantó de entre los muertos. Él clavó el acta de los decretos y nos dio la salvación a nosotros. Amén. Ve el poder de la sangre redentora. ¿Ah? Ve el poder de Cristo en nuestras vidas. ¿Y qué sucede entonces? Sigámoslo leyendo. Y me lo diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado a ellos para que ellos y las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. ¿Cuántos creemos que Cristo vino por el Padre? Démosle palmas, Señor. Imagínese el amor del Padre, por eso dice Dios es amor. Porque ¿qué padre le diría a su hijo, sí, vete para allá, mirar ese montón de víboras allá como están? Porque así estaba el mundo, dice. Dice que estaba en tinieblas. ¿Se imaginan los profetas cuántas cosas quisieron haber hecho y no podían? Eran eliminados. Por eso Cristo dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿tú qué matas a tus profetas? Muchas veces quiso juntarlos, como las gallinas juntan sus polluelos y no podían. Porque se levantaba uno, se levantaba otro. Nunca pudieron entender que el propósito de reunirse era para adorar al Creador, al que vive y reina. Y esas cosas siempre permanecen. Y a veces hay cosas que no hay que prestarle oído para que el corazón no se dañe y caigamos en esa artimaña del enemigo. Sino lo contrario, que cuando nos paremos, nos levantemos, hablemos del que vive, del que reina, del que nos dio vida eterna. Ese es el verdadero propósito.
de las reuniones, de que salgamos bien llenos del Espíritu, que cantemos las alabanzas, que glorifiquemos. A veces podemos decir, Pablo lo decía en los Efesios, ¿cómo vas a ser lleno del Espíritu Santo? Cuando empezamos a decir, dice, cantar himnos, alabanzas, dice aleluya, gloria a Dios. A veces mucha gente dice, pero ¿por qué decir eso? Es que Pablo lo dice para ser lleno del Espíritu. Porque llegaba un momento que había hermanos que estaban tristes, afligidos, con enfermedad y no podían tener la llenura del Espíritu. Entonces, si esas personas venían a las congregaciones tristes, ¿cómo iba a haber una llenura del Espíritu si estaban su mente desconectada, pensando en sus enfermedades, en sus problemas económicos, en cómo voy a resolver aquellas cosas? Y tal vez el predicador, el pastor decía, pero Cristo vive, hermano. Y los amenes de huevos. Por eso a veces uno dice que no cese el amén, el aleluya y gloria a Dios, porque Pablo lo dice, que eso tiene que estar para que nosotros seamos llenos del Espíritu. Porque estamos hablando, así sea, lo que el Señor dice, su palabra, y su palabra nos está diciendo que es verdadera. Tú estás comprendiendo que todo tiene un sentido cuando nosotros decimos, aleluya, gloria a Dios, te alabamos, Padre, Señor. Glorificado sea tu nombre, la sangre de Cristo tiene Gloria a poder, Dios. porque en ese momento estás peleando y la enfermedad que está sobre ti está corcoviando y recibes la sanidad en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos creemos, hermanos, que el poder de Cristo está en este lugar? Que no se te alabanza entonces. Este fuera toda enfermedad, todo mal que quiera venir a su cuerpo. Échelo fuera, pero va a ser cantando, alabando y glorificando el nombre de Dios. Amén. Porque de otra manera se acomodan las cosas que nos están estorbando y se acomodan y no hayan que hacer y creen que es guardando silencio. No, es alabando y glorificando al Padre. Aleluya. Allí es donde nosotros vamos a echar fuera todas las cosas que nos quieran atormentar. Porque esas cosas nos quieren desconectar del propósito. Y no tienen por qué estar sobre nuestras vidas. Muchas veces enfermo he venido yo aquí. Y yo a veces, yo entiendo en la humanidad. Pero a la misma vez yo le digo, Señor, dame la sanidad. Cuando están las alabanzas, yo estoy ahí, gloria a Dios. Amén. Cierro mis ojos y empiezo a orar. Porque a veces solo uno sabe cómo anda su cuerpo. Está predicando el predicador. Usted me va a ver de repente que yo cierro mis ojos y le empiezo a decir al Señor, Señor, yo recibo tu palabra. Yo quiero recibir lo que yo necesito. A veces es sanidad, a veces es por problemas, cosas que nos pasan porque somos seres humanos y tenemos esta carnalidad humana que es la que está interfiriendo para que el Espíritu no reciba la palabra. Pero cuando comprendemos ya la palabra, nosotros sabemos cuál es nuestro rival, que es esta humanidad. Esta humanidad. Pero el Señor les demostró que Él venció la humanidad. Amén. Maravilloso Dios. Él nos demostró que Él venció la humanidad. Aleluya. Y dice, en el versículo 9, yo ruego por ellos. Mire lo que decía el Señor. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. Y todo lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, le dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aleluya. Tenemos que saber, imagínense, hasta orar. A veces la gente cree que usted va a orar por todo el mundo. Si usted ora por todo el mundo, el enemigo suyo va a corcovear y siempre le va a seguir garroteando y más bien es posible que usted caiga. El Señor dice a aquellos que escogió para que sean fortalecidos y puedan llevar la palabra al mundo. Y que aquellos que están entre medio de los que se oponen se puedan levantar y puedan venir a Cristo. Aún así, aquel que se opone y ve, si no se convierte es porque no quiere. Porque, ¿qué necesario era que los discípulos estuvieran siendo perseguidos? Por los sumos sacerdotes que estaban en esa época. ¿Qué necesario era que Jesucristo era perseguido? Cuando miraban las obras que decían los profetas. Que
Dios mismo dice, le dará vista a los ciegos de nacimiento. Y miraron que Cristo hizo esa obra que dice los salmos. Cuando miraban que las multitudes eran. Entonces, ¿qué caso tiene decir Cristo, Señor, levántete, fariseo, que agarre más fuerza, más energía? Sepulcro blanqueado, le decía el Señor, porque se oponían a que los propósitos de Dios se hicieran en todos nosotros. La iglesia va a haber una oposición fuerte, hermano. En la iglesia va a haber una oposición para que no se cumplan los propósitos que Dios ha hecho en esta obra, en esta casa. Pero a veces tenemos que entender dónde está. ¿Dónde está el problema? ¿Cree que el problema seré yo? ¿Cree que el problema será el hermano? ¿El pastor? ¿Quién? Cuando todas esas cosas nosotros sabemos que todas esas cosas son planes, maquinaciones del diablo para detener esta obra. Para detener esta obra, hermano. Y es lo que el Señor quiere. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo? Yo tengo que verlos a ustedes, miren, y ponerlos en petición. Bendice, ayuda, fortalécenlo, al hermano, porque ustedes están aquí, hermano. Pero voy a venir yo, y porque usted ahorita no vino, que se lo lleve, que este es mal cristiano. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Ven lo que revela la palabra? Yo tengo que orar por todos ustedes, hermano, a pesar de sus debilidades, pero ustedes están aquí venciendo, glorificando el nombre del Señor. Ustedes son guerreros, porque no me están persiguiendo a mí, sino que estamos juntos como hermanos, alabando y glorificando a Dios. ¿Ves la diferencia? ¿Por quién tenemos que orar? Tenemos que orar unos por nosotros, porque nosotros somos hermanos. Nosotros nos ha unido Cristo. Cristo nos ha dado la salvación para que estemos en este lugar. Y tenemos que vernos con ese amor. Porque si no hay amor, yo te ataco a ti por tu condición. Lo ataco a él por su condición. ¿Y qué me hago ahí? Analice, me hago un fariseo. Yo te tengo que hablar la palabra como es, pero con el mensaje que llegue el arrepentimiento a tu corazón y que te conviertas y que te unas a mí. No para destruirte ni para atacarte, sino para decirte, mira tu condición, levántate de como estás y glorifica al Padre, porque el Padre tiene planes para tu vida. La gente va a entender el mensaje y va a decir, la verdad que sí, he dejado de orar, he dejado de leer. Pero lo que me está diciendo este hermano me está confrontando y me está diciendo que es lo contrario, que posiblemente no estoy haciendo las cosas como a Dios le agrada. Pero este hombre que me ha hablado palabra de Dios, ahora voy a hacer las cosas para agradar a Dios y no a los hombres. Voy a ir a la casa y voy a adorarlo, voy a exaltarlo, voy a glorificarlo y a bendecir su nombre. Ya viene con propósito nosotros. Ya venimos con propósito. Y miramos la obra de Dios en nuestra vida. Miramos el amor de Cristo en nosotros. Y todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con gozo. Amén. Y dice la palabra, para ir finalizando, hermano, del 17 al 20. Miren la hermosa, cómo nos alcanza nosotros. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso la palabra siempre, hermano, esta palabra usted siempre defiéndala. Así con su vida, defiéndala. Que la palabra permanezca y firme, porque esta es la que va a convencer a la gente del pecado por medio del Espíritu Santo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor nos envió aquí. Él nos ha enviado a este lugar para que hablemos su palabra. Dice, y por ello yo me santifico a mí mismo. ¿Cómo se santificó Cristo? Venciendo la muerte en la cruz del Calvario y presentándose al Padre, porque si Cristo no hubiese sido santificado, limpio, puro y haber vencido la muerte, no se hubiese presentado al Padre con su sangre redentora. Ve el poder de la sangre redentora de Cristo. Ve, siente usted por el Espíritu Santo cómo Cristo le está hablando a su corazón. Ve ese poder, porque Él se santificó a sí mismo. ¿Cómo? Mostrándose al Padre, demostrando que nada pudo contaminarlo. ¿Y qué dice? Para que también ellos sean santificados en la verdad.
Mas, dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra Aleluya. de ellos que somos nosotros, iglesia. Amén. Nosotros hemos reconocido que a través de esa palabra de Cristo ha llegado a nuestras vidas la salvación en Cristo Jesús. Amén. A pesar de que, dáselo hermano, si se lo vas a dar. Porque tiene sentido. No es al predicador. El predicador es un hombre o una mujer que Dios puede usar y si siempre y cuando no se salga de los lineamientos, Dios lo va a seguir usando. El problema es que ese hombre se salga de los lineamientos y hasta ahí llegó su gracia y lo que viene son palos. ¿Estás comprendiendo? La gracia es así, hermano. Mientras permanezcamos, Dios nos va a cuidar de enfermedades, de problemas, de muchas cosas que se cumple el propósito. Si me desvío o hago algo, cualquiera de los que estamos aquí, lo que se nos viene son cosas que vamos a tener que comprender que Dios quiere mostrarnos algo diferente. O tal vez estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Así que esfuércese por hacer las cosas que a Dios le agrada. ¿Cómo? Adorándolo en la casa, sirviéndolo, escuchándolo, obedeciéndolo y poniendo por obra el poder de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo en sanidades, en milagros, en santificación, glorificación de su nombre, porque Jesucristo lo dice ahí. Amén. ¿Cómo? Conociendo la verdad, conociendo la palabra de Dios y creyendo que Él resucitó de entre los muertos. ¿Cuánto creemos que Cristo resucitó de entre los muertos? Mire, esa sangre redentora nos ha quitado la amargura, nos ha dado paz, felicidad. Mire, hermano, que todo lo que hacemos lo hacemos para Él. Es que lo podemos hacer en humildad. Usted se puede equivocar, yo me equivoco, hermano, pero nadie nos puede quitar esa sangre redentora que está sobre nosotros. Solo arrepintámonos y hagamos la voluntad de Él. Hagamos las cosas que Él quiere que hagamos, hablar su palabra, andar con rectitud, con obediencia, en amor. Y escuchando la palabra de Dios, hermano, leyéndola y poniéndola por obra. Amén. Y ahí vamos a reconocer nosotros que verdaderamente somos hijos de Dios. Póngase de pie, iglesia. Si hay alguien que no ha aceptado al Señor como su Salvador, este es el momento que pasen para que los pastores oren si no hay nadie. Si hay alguien que necesita oración por enfermedad, por algún problema, este es el momento. Si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, también este es el momento. Es el momento que tiene que abrir su corazón y decirle Aleluya. al Señor: Señor, yo quiero hablar contigo, Señor, públicamente. Yo quiero confesarte, Dios mío, Señor, que yo aleluya. necesito que tú me hagas una nueva persona. Que me hagas comprender cuáles son los propósitos de mi vida, Señor. Porque de otra manera no voy a comprender cuáles son los propósitos. Si yo endurezco mi corazón, cierro mi corazón y no dejo que tu palabra entre a mi vida, yo no sabré dirigirme, Señor. Pero si tú entras a mi corazón, yo voy a entender cuáles son tus propósitos. Yo sé, Señor, que en este mundo, dice, tendremos aflicciones, que habrán problemas, que a veces nuestro corazón se va a poner muy duro, Señor. Sabemos que van a haber grandes oposiciones en el mundo, ¿sabes? Lo sabemos claro, Señor. Porque tú fuiste el mayor ejemplo de mirar tantas injusticias que te pasaron en tu vida. Pero a pesar de eso, Señor, nosotros también íbamos por ese camino, dice la palabra. Por ese camino de corazones fríos, duros. Que podemos ver a nuestros familiares sufrir y no nos iba a pasar nada. Nuestros padres, nuestras madres, muchas sufrieron, muchas aguantaron muchas cosas. Se quedaron en silencio para que como hijos nosotros no sufriéramos. Pero muchas veces nosotros nos dimos cuenta que muchas familias, padres, madres aguantaron hambre. Que se quitaban el bocado para darnos a nosotros. Que muchas veces sufrieron maltratos. Muchas veces fueron rechazadas y aún así llegaban a nuestras casas y nos daban un abrazo. Muchas veces nos regañaban y nos pegaban, sí, por nuestro bien y no comprendíamos. Muchas veces ellos en su silencio lloraban y cuando salían a la sala de su casa nos veían normal. Pero a veces estaban angustiados y afligidos porque solo ellos sabían el
el gran amor que nos tienen a nosotros como hijos. Ahora imagínense nuestro Señor Jesucristo, Aleluya. cuando lo tenía todo con el Padre, mirando que nosotros estábamos sobre ese mismo camino, rechazándolo continuamente, haciendo cosas que a nosotros nos parecían bien y estaban malas. Y aún así Él, mirando sus lujos y mirando todas sus cosas que tenía, ya dice la palabra, Él le dijo al Padre: Padre, envíame a mí. Ellos son míos, ellos me pertenecen, Padre. Yo no le puedo dar cabida al enemigo que los quite, Señor, porque tú me prometiste vida eterna para ellos, dice tu palabra. Amén, aleluya. Cuando nosotros empezamos a leer ese libro de Tito, cuando Pablo dice que Dios no puede ser mentiroso, y desde antes de la creación, de la fundación de todas las cosas, Él le había dicho que nosotros tendríamos eternidad en Cristo. Pero vino el mal, y el mal nos había desviado, y Dios miró a la tierra si había alguien, algún entendido que lo buscara. Y empezó a revisar y miró que todos los corazones estaban desconectados de Él, que no había sensibilidad a su presencia, que ignorábamos los profetas deseosos por querer profetizar sanidades, milagros, pero nadie llegaba hacia ellos. Incluso muchos les decían profetas, estaban en angustia, pero no iban a ellos. Continuamente eran rechazados. Podemos verlo en Naamán, cuando lo mandan. Eliseo estaba deseoso, Naamán fue al rey y no al hombre de Dios. Y este hombre, cuando escuchó que el rey largó sus testigos, le dijo: ¿y qué haré yo? ¿Qué haré yo?, le dice el rey. Y el hombre de Dios iba pasando por ahí, y cuando escuchó: vente, le dice, y métete a ese río, le dice. No hay ríos más limpios. Es para que comprendamos de dónde Dios nos ha sacado del lodo. Pero después de que salimos de ese lodo, salimos con una piel más limpia, más clara y sana. Y eso lo hace el poder de Jesucristo en nuestra vida. Él nos santifica y nos limpia de todo mal y de todo pecado. Amén. Lo que Él quiere es que abramos nuestro corazón y que cuando escuchemos la palabra de Dios, no endurezcamos el corazón. Que cuando los hombres, como pastores, evangelistas, ministros, oren, tengan oración, ustedes puedan abrir su corazón y puedan pasar enfrente. Porque siempre hay algo por qué pedir. Siempre hay algo por qué orar. Siempre hay algo que te hace la guerra. Y toda la vida vas a tener esas guerras. Pero lo que revela es el corazón duro de la humanidad, que no confían en la oración, o no confían en los hombres y mujeres de Dios. Siempre ha habido esa desconfianza. Y el Señor le decía por eso a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas. Tantas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos, pero nunca pasó. Porque la oposición humana siempre ha querido desviarnos de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Esa oposición siempre va a estar. Gloria a Dios. Pero la sangre del Cordero que fue derramada vino por aquellos, dice, que se habían perdido. Amén. Y si usted es uno de aquellos que se había perdido y Cristo lo encontró, déle gloria a Dios. Aleluya. Dele honra a Dios.